capítulo 18 del segundo libro de Reyes, aunque vamos a estar en el capítulo 19, pero capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Y vamos a ir al Señor en oración una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos, Señor, como siempre, que tu Espíritu Santo nos guíe a las verdades que en ella nos quieres presentar hoy y nos ayude a ver, Señor, claramente las cosas que has preparado para nosotros a través de tu siervo, y que tu siervo mengue y tú crezcas por el poder de tu Espíritu ante, Señor, no nada más los ojos de los hermanos que están aquí con nosotros, sino los que nos están viendo por medio de Facebook, los que nos verán después por medio de YouTube y en cualquier otra red social que tengamos, cualquier otra plataforma que usemos para poder llevar el estudio de tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos... Muy bien, entonces vamos a dar un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, y estoy seguro que sí se acuerdan, Judá había sido sitiada por Sennacherib, el rey de Asiria. ¿Sí? Judá, la ciudad, la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén en particular, había sido sitiada por Sennacherib, el rey de Asiria. Y estaba tratando de forzarlos con este sitio, estaba tratando de forzar al rey Ezequías a que se rindiera ante él, y a que permitiera que los pobladores de la ciudad fueran tomados prisioneros y llevados a otras ciudades, como había sucedido con los habitantes de Samaria, y que otras personas de otros países fueran traídos a Jerusalén. El rey Ezequías envía al mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, pueden ver ahí en el capítulo 18 al final, el escriba Sebna y el canciller Joach, hijo de Asaf, a hablar con los representantes de Sennacherib. Sí, les manda a hablar con los representantes de Sennacherib, el rey de Asiria. Los representantes de Sennacherib les dicen que nadie los podrá salvar del inminente ataque y conquista del ejército asirio. Y luego les dicen que ni siquiera Dios mismo los iba a poder salvar, que mejor se rindieran o morirían. ¿Alguna vez alguien les ha dicho, ni Dios mismo te salva de esta? ¿Sí? Ni Dios mismo te salva. Esta sí ya es la gota que derramó el vaso. Esta es la paja que rompió la espalda del camello. De esta ni Dios te va a salvar. De esta no hay manera de que salgas. Pues vamos a ver que eso que le dijeron a Ezequías fue falso, porque el Señor sí los va a salvar. No me quiero adelantar mucho, pero el Señor sí va a salvarlos. Entonces los representantes de Sennacherib les dicen que nadie los podrá salvar, ni siquiera Dios mismo los iba a poder salvar. Y si ven ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, los versículos 33 al 35, dice ahí, ¿acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su tierra de mis manos? En otras palabras, está comparando al Dios de Israel con el Dios de las otras tierras o otras naciones que ya habían conquistado. Y les está diciendo, está tratando de que presten atención y les dice, ¿acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado su tierra de mis manos? Versículo 34 les dice, ¿dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaín, Ená y Giván? ¿Acaso esos dioses pudieron librar a Samaria de mi mano? Noten, todos estos dioses eran dioses paganos, pero eran dioses que parece ser que en Samaria se estaban adorando, que en Samaria habían levantado monumentos o ídolos a ellos, y eran los que estaban adorando. Y les está diciendo aquí, ¿acaso esos dioses los salvaron a ellos? Versículo 35, noten lo que dice. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de mi poder a su país? Para que el Señor, hablando ahora del Dios de Israel, libre de mi mano a Jerusalén. Brínquense el versículo 36 y medio lo que dice el versículo 37. Luego el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joach, hijo de Asaf, fueron a ver a Ezequías. Y noten, con sus vestiduras rasgadas, repitieron lo dicho por el Rabsacés. Acuérdense, el Rabsacés era un general militar, no era el nombre, era la posición que tenía en el ejército asirio, y había ido a hablar con los representantes de Ezequías. Sí, entonces ellos se rompen las vestiduras, se rasgan las vestiduras, ¿sí? Y van con Ezequías y le repitieron palabra por palabra lo que había dicho el Rabsacés. Pero lo interesante aquí es la reacción de Ezequías,
Porque en un momento el rey de Asiria o el Rabsacés le dijo que aunque fuera con Egipto a buscar ayuda, Egipto no le iba a poder ayudar. Lo que nos pudiera dar a entender que en un momento dado Ezequías fue o pensó en ir a Egipto a buscar ayuda. ¿Sí? Quizás pensó ir a Egipto a buscar ayuda. ¿Sí? Pero la reacción que tiene ahora es muy contraria a ir a buscar ayuda a cualquier otro lado, a buscar ayuda en cualquier otra persona. Noten el versículo 1 del capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Cuando el rey Ezequías oyó esto, noten lo que hizo. Se rasgó las vestiduras y se vistió de cilicio y entró en el templo del Señor. Así como ellos se habían rasgado las vestiduras, él también se rasgó las vestiduras y se vistió de cilicio. El rasgar las vestiduras y vestirse de cilicio, que a propósito es un saco o vestidura áspera como de yute. ¿Sí conocen el yute, verdad? Como de yute. ¿Se han tallado alguna vez el yute? Está bárbaros. Entonces ellos se ponían ese saco de yute, de tela áspera, y lo usaban para mortificar al cuerpo. Se usaban como símbolo de dolor, como símbolo de arrepentimiento. Ahora recuerden, este es en el Antiguo Testamento, ¿sí? Así es que no vayan a llegar todos con sacos de yute a la iglesia, de alguna manera pensando que porque están mortificando el cuerpo, de alguna manera Dios está viendo esto como un... Digo, lo vemos, es común en nuestros días y es común en nuestras culturas también, la cultura latinoamericana, en donde la gente hace mandas que va a hacer tal o cual cosa y se va a ir de rodillas desde la entrada de la basílica hasta el altar, se van flagelando, etcétera, 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 se encadenan a las puertas de las iglesias, etcétera. Entonces todavía sucede esto, todavía hay gente que cree que al castigar su cuerpo de alguna manera Dios está viendo esto como digno de perdón. ¿Y saben qué? Por eso fue que Jesucristo fue colgado y clavado en la cruz, para que nosotros no tengamos que hacer ese tipo de cosas. Y si ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces podemos estar seguros de que Él ya lo pagó absolutamente todo por medio del sacrificio que Él sufrió. Por eso dijo cuando estaba en la cruz, cuando iba a entregar el Espíritu, dijo, totalestai, ¿sí? En griego, que quiere decir saldado completamente, ¿sí? Pagado completamente, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces ya no hay necesidad de hacer cosas como estas, porque Él ya lo pagó todo por nosotros. Amén. Pero en aquel tiempo así se acostumbraba, ¿sí? Se ponían silicio, se rasgaban las vestiduras y lo hacían como símbolo del dolor que estaban sufriendo, como en este caso, o arrepentimiento porque habían pecado contra el Señor, para de alguna manera comunicarle al Señor lo mucho que arrepentidos que estaban. Pero el arrepentimiento no es sentirse mal por lo que uno hizo. El arrepentimiento nos lleva a cambiar completamente como uno es. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento trae cambio a nuestras vidas. No es nada más sentirnos mal por lo malo que hicimos. Es conscientemente tomar los pasos necesarios para que haya un cambio en nuestra vida. Dejar el camino de pecado en el que íbamos y empezar a caminar en el camino de gracia, amor, misericordia, justicia, rectitud de Dios. ¿Sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Pero noten que se humilló delante del Señor y fue a donde sabía que podía estar ante la presencia del Señor, en donde podía ir a buscar su rostro. ¿Sí? ¿A dónde fue? Fue al templo, porque ahí era donde se suponía que la presencia de Dios estaba siempre. Y fue al templo a buscar el rostro de Dios. Y este es un ejemplo muy bueno para nosotros, porque a veces las pruebas y aflicciones llevan a algunos creyentes a alejarse de Dios, no acercarse más a Él. A veces se alejan de Dios porque se enojan con Dios, porque sienten que Dios está siendo injusto, porque están clamando a Dios y Dios no ha respondido como ellos piensan que debe responder o en el tiempo que ellos piensan que debe responder. Y se enojan con Dios y tienen la tendencia a apartarse de Dios, apartarse de la iglesia, apartarse de los hermanos, apartarse de las escrituras, ya ni escuchan música de adoración y alabanza, se vuelven a la música del mundo, se vuelven a las costumbres que tenían antes, porque eso de alguna manera justifica cómo se están sintiendo y se olvidan de las cosas de Dios. Algunos creyentes así lo hacen, desafortunadamente.
Pero creo que Ezequías aquí hace lo correcto. Ezequías, en lugar de, ya ves Dios, ¿se acuerdan todas las reformas de las que hablamos que Ezequías había hecho? Ezequías no se puso, ya ves Dios, con todas las reformas que hice, cómo te he estado sirviendo, cómo he estado haciendo lo correcto delante de ti, y ahora mira lo que está sucediendo. ¿Sabes qué? Mejor me voy a hacer como todas estas otras naciones, me voy a hacer como fue Samaria, voy a adorar a otros dioses, a ver si alguno de esos dioses sí me ayuda, porque tú no parece ser que estés viendo lo que está pasando. Y Ezequías no hizo eso, se humilló delante de Dios. Fue donde sabía que podía estar ante la presencia del Señor, a buscar su rostro. Y no dejó que la prueba, no dejó que la aflicción, no dejó que lo grande del ejército de Sennacherib, del ejército de Asiria, y las amenazas que estaban echándole y las blasfemias que estaban diciendo contra Dios, lo hicieran que se apartara de Dios. Al contrario, fue y se acercó más. Cuando Salomón termina de construir el templo y lo dedica al Señor, hace una oración. Segunda de Crónicas, y todos conocen este pasaje muy bien, Segunda de Crónicas, capítulo 7, comenzando con el versículo 11, lean conmigo, dice, Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que se ofrecerán sacrificios. Si yo llego, noten el versículo 13, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, lo que quiere decir que a veces cuando no hay lluvia es el Señor el que cierra los cielos. Y si mando a la langosta a consumir la tierra, las langostas son los chapulines, a veces Él es el que manda las plagas. Y si envío peste contra mi pueblo, de nuevo, Él es el que lo va a hacer, ¿sí? Deténganse ahí, no vaya, quédense en el 13. Hay mucha gente que ve que pasan cosas como estas y ¿a quién le echa la culpa? Al diablo. ¿No es cierto? El diablo dejó que haya pestes, el diablo está haciendo esto, el diablo está haciendo aquello, el diablo está haciendo lo otro. El diablo no haría nada si Dios no lo deja que lo haga. Entonces aquí el Señor te dice, ¿sabes qué? Va a haber veces en las que yo mismo voy a cerrar los cielos. Va a haber veces en las que yo mismo no voy a dejar que llueva y voy a dejar que haya plagas de insectos y yo mismo, ¿sí? Voy a permitir que las langostas y todas estas cosas suceden. Yo mismo voy a hacer eso, ¿sí? Pero si decido hacer eso, noten lo que dice el versículo 14 ahora sí. Si dejo que todo eso pase, dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, ¿qué hace? Se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así de sencillo. Así de sencillo. Reconocer que se está haciendo mal, reconocer que se está equivocado, reconocer que se ha estado obrando mal, humillarse delante del Señor, pedir perdón, ¿sí? Buscar su rostro, apartarse de sus malos caminos, que quiere decir arrepentirse. ¿Cuál es la promesa de Él? Yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Necesitamos nuestra tierra sanada en nuestros días? Sí. Muchos hogares necesitan ser sanados. Sí, muchos jóvenes necesitan ser sanados. Niños están creciendo completamente dañados, lastimados, ¿sí? Por los sistemas tan rotos en los cuales han estado por algún tiempo ya. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como el pueblo de Dios? Debemos humillarnos delante de Él, debemos orar, debemos buscar su rostro. Si nosotros como iglesia y como individuos estamos caminando por caminos que no deberíamos de caminar, entonces debemos de apartarnos de esos malos caminos. Si hacemos todo eso, el Señor va a escuchar desde los cielos, Él perdonará nuestros pecados personales y colectivos y sanará nuestra tierra. Pero tenemos que volvernos a Él, no hay vuelta de hoja. Podemos tratar de hacer cosas nosotros para cambiar la situación, pero no va a cambiar. Hay situaciones que no van a cambiar si no es por la obra de Dios. Y si de alguna manera logramos que cambien un poco, porque lo estamos haciendo con nuestro propio esfuerzo, la intención, aunque buena, va a volver a caer.
no va a tener fruto, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, usando nuestra propia sabiduría y no la sabiduría de Dios. Entonces va al templo, clama a Dios, busca su rostro. Versículo 2, noten. Luego ordenó que el mayordomo Eliaquín, el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes se vistieran también de cilicio y que fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Noten, estos hombres ya habían rasgado sus vestidos. Ahora los llama a que se unan a él vistiéndose de cilicio también. ¿Se fijan? Y convocó a aquellas personas que consideraba sus ayudantes, sus ministros, sus embajadores, a los que estaban más cerca de él en el gobierno, los convocó a que también ellos hicieran lo mismo que él estaba haciendo. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos buscar como iglesia siempre, estar unidos. ¿Sí? Si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si un miembro llora, todos lloramos. Si un miembro está gozoso, todos estamos gozosos. Pero debemos de hacer las cosas siempre en unidad, ¿sí? En unidad. Ahora, no siempre vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, eso no es lo que estoy diciendo. Pero si no se trata de lo esencial del Evangelio, ¿sí? No debemos dejar que esos desacuerdos, que no sean parte de la doctrina esencial del Evangelio, nos separen, ¿sí? Si es de las cosas esenciales del Evangelio, ahí sí vamos a luchar por ellas. Pero si son cosas que nada tienen que ver con si se puede ser salvo o no, porque se hacen o no se hacen, ¿para qué pelearnos? ¿Para qué pelearnos? Porque Dios tiene tan buen sentido del humor que cuando estemos en el cielo va a poner esa persona con la que tenemos el desacuerdo ahí a un ladito de nosotros, ¿verdad? Y ahora vamos a tener que estar con ellos por toda la eternidad. Así es que mejor hay que enfocarnos en lo importante, ¿sí? Hay que enfocarnos en lo importante y no en lo que no es importante. Porque mucha gente se enfoca en tantas cosas que no son esenciales para la salvación y no se puede hacer esto y sí se puede hacer aquello y no debería de decir esto así, no debería decir aquello acá y no debería de cantar esto y no debería de cantar aquello y no se debería vestir así y no debería. Cuando se debería concentrar en lo que sí debe hacer, que es que vivir una vida de santidad, predicar el Evangelio a toda criatura para que todo el mundo escuche el Evangelio y los que quieran ser salvos puedan responder positivamente a Él y honrar a Dios con su vida. Pero concentrarse en las cosas que son esenciales, ¿sí? Y no en las cosas de la periferia se le llaman. Sí, entonces Él los llamó a que se vistieran de cilicio también y que fueran con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora, Isaías fue o es uno de los profetas mayores de Israel. Los libros de los profetas están divididos entre profetas mayores y profetas menores. Isaías es uno de esos profetas que se les llaman mayores. Ahora, se les llama mayores no porque eran más viejos, se les llama mayores no porque hubieran sido más importantes que otros, sino porque sus libros, los libros que tienen su nombre son más largos, tienen más volumen, tienen más información que los demás. Junto con Isaías, los otros profetas mayores son Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque esos son los libros proféticos que más información tienen. Los profetas menores serían entonces Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Sí? Ahí está la lección teológica de hoy. ¿Okay? La semana que entra van a tener que de memoria hacer una lista de los profetas mayores y los profetas menores. Ezequías entonces envía a Eliaquim, Sebna y Joach a ver a Isaías, al profeta Isaías, y el libro del profeta Isaías es un libro que estamos considerando en oración ahorita para seguir nuestro estudio después de terminar los libros de Reyes, así es que estén orando al Señor para que Él nos dirija. Y los envía con Elías, y en el versículo 3, los envía a Isaías, y en el versículo 3 dice que le dijeran, así ha dicho Ezequías, este es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia, pues los hijos están a punto de nacer y la parturienta ya no tiene fuerzas. Imagínense, ¿sí? Traten de captar esa imagen. El niño está por nacer, ¿sí? El niño está por nacer y la mujer que está teniendo el niño no puede hacer nada para detenerlo.
Las que han tenido hijos saben que cuando el chamaco viene, que ahí viene. ¿Verdad? Como dice el dicho, ready or not, here I come, ¿verdad? Y se agarran de lo que tienen a un lado, ¿verdad? Incluyendo el brazo del esposo, ¿sí? Y lo hacen sufrir a uno, ¿sí? Yo ahí estaba, respira, respira, mi amor, respira. Se me había olvidado que me había comido una bolsa de Doritos y café. Y, y mi esposa me hizo así como que no me ayudes, no me ayudes, ¿verdad? Pero sí alcanzó a agarrarme y tenía las uñas largas y pues calle boca para el lengua, ¿verdad? Pero eso es lo que está tratando de ilustrar aquí. Cuando la mujer está teniendo al niño, el niño ya viene, no hay nada que pueda hacer para detenerlo, pero ya no tiene fuerzas para seguir pujando. ¿Cuál es el peligro ahí? Que se mueran los dos, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando de ilustrar aquí Ezequías delante de Isaías. ¿Sabes qué? Esta situación está demasiado grande para nosotros, es demasiado complicada. Nosotros no tenemos el poder para hacerlo, no tenemos el ejército, no tenemos las fuerzas, pero ¿sabes qué? No hay nada que podamos hacer para detenerlo. Oh my goodness, yo no sé si alguna vez se han sentido ustedes en ese estado en el que ya no hay nada que hacer, ya no sé qué hacer. Ya hice todo lo que podía hacer, todo lo que sabía hacer, ya traté de hacerlo de esta manera, de otra manera, traté de cambiar esta situación, la otra situación, y la cosa está así. Ya van a ser, el hijo está a punto de nacer y la parturienta no tiene fuerzas para seguir. Es una situación desesperante cuando llegamos a ese punto, mis hermanos. Es una situación desesperante, porque sabemos. No estamos seguros del desenlace a menudo, no estamos seguros de lo que finalmente va a pasar porque no somos Dios. Y mientras haya aliento, hay esperanza, ¿cierto? Pero a menudo llegamos a ese punto en el que ya no sabemos qué hacer, ya estuvo. Y ya no tengo fuerzas para luchar. Así es que pase lo que pase. Que pase. ¿Saben qué? Si no tuviéramos a Jesucristo, nosotros tendríamos razón de llegar a ese punto. Pero porque tenemos a Jesucristo no hay razón de que lleguemos a ese punto. Porque aún en los momentos más difíciles y en nuestras debilidades más grandes, como vamos a ver ahorita, Él está ahí siempre. ¿Sí? Él está ahí siempre. Pero Ezequías sabe que hay alguien que puede hacer, ¿sí?, algo acerca de esto y quizás esa persona esté al tanto de lo que está pasando y quiera tomar cartas en el asunto. ¿Quién es? Dios. Noten el versículo 4. Tal vez el Señor tu Dios habrá oído todo lo que ha dicho el Rabsacés, y a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para ofenderlo con sus palabras, las cuales el Señor tu Dios habrá oído. Luego noten lo que dice al final del versículo 4. Por lo tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. ¿Se fijan? Eleva una oración por el remanente que aún queda. Mis hermanos, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras la persona por la que estemos orando todavía está ahí enfrente, todavía está viva, todavía está allí, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir poniéndolo en las manos de Dios, tenemos que seguir clamando a Él, tenemos que clamar con fe, tenemos que esperar un milagro, tenemos que esperar que Él obre como solamente Él puede obrar y no darnos por vencidos. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Sí, entonces aquí Ezequías le manda a decir a Isaías, ¿sabes qué? A lo mejor Dios escuchó todo lo que estos dijeron. Sí, a lo mejor Dios escuchó todas las blasfemias que hablaron contra Él. Sí, por lo tanto dice, eleva una oración por el remanente que aún queda. Y ¿saben qué? No solamente, Ezequías no solamente le pidió a Isaías que orara, ¿sí?, sino que también, como ya vimos, él se puso a orar, pero siguió orando. En Segunda de Crónicas, capítulo 32 y el versículo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 2 y el 35, 20, dice, ante esto, ante lo que estaba sucediendo con Sennacherib, etcétera, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo.
¿Se fijan? Entonces, no fue como que Ezequías oró allá por su lado y luego se cansó de orar y luego mandó decirle a Isaías, ¿por qué no oras tú por nosotros? No, los dos estaban en conjunto orando. Los dos estaban en conjunto orando. Y yo creo que es una buena idea, yo creo que es una buena costumbre reclutar a los hermanos y los líderes de la iglesia para que nos ayuden a orar en toda situación que pasamos. Amén. Creo que es una muy buena idea. A menudo lo hacemos por orgullo, quizás, a menudo no lo hacemos porque quizás no queremos ser una molestia. A la menudo no, a la menudo. A menudo no lo hacemos porque nos da vergüenza o qué sé yo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No tenemos que dar lujo de detalles de nuestras necesidades y de la situación por la que estamos pasando. Es nada más acercarnos con uno de los hermanos que ya conocen ustedes, porque ustedes los conocen, y decirle, hermano, ora por mí. A menudo cuando vamos recogiendo todo allá en el santuario de Wolf Canyon Elementary, a menudo veo a grupitos, ¿sí? Que están platicando y luego de repente 2, 3 personas se ponen a orar por una persona. Y veo otro grupo por acá en donde 2, 3 personas están orando por una persona, ¿sí? El domingo pasado también andaba yo acá doblando cables y guardando cosas y miro a un grupo de personas, de 4 personas, 3 personas orando por uno de nuestros hermanos. Eso es lo que debe ser, eso es la iglesia. ¿Sí? El pastor, un servidor, no es el único ungido por Dios para orar por los demás. Pero si desean que el pastor ore por ustedes, ¿saben qué hacen? Nada más se acercan al pastor y le dicen, pastor, quiero que ore por mí. Y el pastor no les va a decir, pues mira, ve con aquel hermano, ve con aquel. No, ¿saben qué? Yo siempre, en serio, a mí me asombra ver cuánta gente necesita oración, pero se va sin pedirle a nadie que ore por ella. Se va de la iglesia sin pedirle a nadie que ore por ella. ¿Sí? No lo entiendo, pero a veces así sucede. Así es que nunca debemos de irnos. Si necesitamos oración, nunca debemos, ni de este lugar, debemos de irnos sin reclutar a los hermanos, sin reclutar a los líderes para que nos ayuden a orar en toda situación que pasamos. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos un pasaje que nos habla de esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál es? Un café gratis para el que me diga. ¿En qué libro está? Santiago. Porque oyó que dijo alguien ahí atrás Santiago, ¿verdad? No, no cuenta, no cuenta. En Santiago capítulo 5, los versículos 13 al 15, noten lo que dice ahí, Santiago 5, versículos 13 al 15. ¿Hay alguien entre ustedes que está afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Cante alabanzas, así como lo hicieron hace rato. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. ¿Saben qué traigo yo siempre en la bolsa? Traigo una de estas, mire. Este es aceite para ungir. Es cuando usted venga enferma a la iglesia y quiere que alguien la unja con aceite, hable conmigo, hable con el hermano Aurelio, hable con alguno de nosotros y con gusto la ungimos, le ungimos, lo ungimos, etcétera, etcétera. Ay, que traigo una uña enterrada, la ungimos con aceite. Por encima del zapato. No, lo ungimos la frente, no se preocupe, no se preocupe. Lo ungimos con aceite, porque eso es lo que nos dicen las Escrituras que debemos hacer. Eso es lo que nos dicen las Escrituras que debemos de hacer, especialmente cuando hemos llegado a ese punto del que estábamos hablando hace rato, en el que ya no sabemos ni qué hacer, en el que ya llegamos al final de nosotros mismos, el que todos los consejos que nos han dado no han servido, en el que todos nuestros intentos de cambiar la situación no han funcionado para nada, en el que le hemos echado, como decimos, todas las ganas, todos los kilos y de nada nos ha servido. ¿Han pasado por eso alguna vez? Esos son ¿saben qué, mis hermanos? Esos son los tiempos en los que el Señor usa para mostrar en verdad el gran poder que está dispuesto a usar de parte de aquellos que lo aman. Sí, ojos no han visto ni oídos oído las cosas que el Señor puede hacer para aquellos que creen en Él, que le aman, que confían en Él. Las situaciones extremas de debilidad del hombre o de nosotros se convierten en oportunidades de Dios para ayudar al creyente. ¿Sí? Así es que cuando llegamos a ese punto de ya no puedo más,
cuando llegamos a ese punto de que ya estoy cansado de luchar, cuando llegamos a ese punto en el que ya no sabemos qué hacer, ¿saben qué? Así es, cuando llegamos a ese punto en el que, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme, verdad? Y el Señor dice, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para socorrerte. Yo estoy aquí para guiarte. Yo estoy aquí para darte fuerzas, aunque esas fuerzas vayan a tener que ser para que te conformes con esta situación, porque esta situación ya no va a cambiar. Hay veces en que claramente la situación no va a cambiar. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a dejar caer en depresión, nos vamos a dejar vencer por nuestro propio corazón, por nuestra propia mente. O vamos a confiar en que Dios tiene algo especial que hacer, algo bueno que va a hacer, algo que va a sacar de esa situación, que va a ser no solamente para mi bien, sino para su gloria también. En el Salmo 116, noten lo que escribe el salmista. Salmo 116, versículos 1 al 6, dice, yo amo al Señor, ¿por qué? Porque Él me escucha, porque oye mi voz, ¿cómo? ¿Alguna vez ha orado al Señor así, cargado de súplicas? Cargado, no puede dejar de orar porque su corazón está cargado de súplicas. Y a veces es la misma súplica, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y luego nuestra religiosidad viene y nos dice que no te acuerdas lo que dijo el Señor acerca de las repeticiones. Sí, pero también dice que oremos sin cesar, que oremos hasta cansarnos, que oremos hasta que quedemos tendidos de tanto haber derramado nuestro corazón delante de Él. En el versículo 2 del Salmo 116, noten lo que dice, el Señor se digna escucharme, por eso lo invocaré mientras viva. O sea, mientras esté vivo hay esperanza, así es que mientras esté vivo yo voy a invocar a Dios. Versículo 3, los lazos de la muerte me envolvieron y me angustié al verme tan cerca del sepulcro. Mi vida era angustia y de aflicción constante. ¿Alguna vez se ha visto cerca de la muerte? Yo me he visto cerca de la muerte. Es más, no me he visto solamente cerca de la muerte, me he querido morir. Me he querido morir. Cuando mi esposa falleció, entendí cómo hay gente que se quita la vida. Entendí, porque la desesperación era tanta, el dolor tan grande. Y no lo llamo pérdida yo, porque yo no la perdí, yo sé en dónde está. Pero el dolor de ya no volverla a ver hasta que esté en el cielo yo. Sí, era tan grande que en realidad quería morirme e irme con ella. ¿Sí? Entendí muchas cosas y dejé de hablar sin saber y de criticar y de juzgar a gente que ha llegado a ese punto en el que mejor me quisiera morir. Ahora ya no lo juzgo y le digo, ¿qué te pasa? No seas tonto, ¿qué le pasa? No, entiendo. Y lejos de desanimarlos, lejos de juzgarlos, lejos de decirle que un cristiano no debe pensar en eso, que un cristiano... Yo entiendo tu dolor, mi hermano. Yo entiendo su dolor, hermana. Porque yo me encontré en ese punto. Pero me volví a Dios y Él me sacó de ese lugar. De nuevo el versículo 3, los lazos de la muerte me envolvieron y me angustié al verme tan cerca del sepulcro. Mi vida era de angustia y de aflicción constante. Versículo 4, pero en el nombre del Señor clamé. Señor, te ruego que me salves la vida. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es toda bondad. El Señor protege a la gente sencilla. Yo estuve muy enfermo y Él me levantó. Oh my goodness. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que todavía servimos. Es el Dios al que estamos aquí para buscar y conocer. Es el Dios con el que queremos tener comunión. Es el Dios con el que queremos guardar compañía. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban con el Señor Jesús y llegó la noche en donde estaban ministrando y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que pasaran al otro lado? Y después de que despidió a la multitud, ¿se acuerdan? Despidió a la multitud, se subieron a la barca y empezaron a cruzar hacia el otro lado, pero nos dice ahí que en el Evangelio de Marcos que se levantó una gran tempestad con vientos
de tal manera que las olas azotaban la barca y estaba casi por hundirse. Los versículos 38 al 40 de Marcos 4, versículos 38 al 40 dice, Jesús estaba en la popa, ¿y qué era lo que estaba haciendo Jesús? Dormía sobre una almohada. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Versículo 39, Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Me gusta la Reina Valera contemporánea donde dice, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó como. Y a sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Sí? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Sí, la fe es el antídoto para el miedo, pero no la fe en cualquier cosa, ni la fe en la fe en Dios. Porque hay quienes hacen un llamado a tener fe en la fe. Pues que tu fe no es lo suficientemente fuerte. No, mi fe no es lo suficientemente fuerte. Pero la fe tan débil que tengo está puesta en un Dios todopoderoso. Y eso me da esperanza. Eso me deja saber que las cosas van a estar bien. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando las situaciones extremas llegan, las debilidades más grandes del hombre se convierten en oportunidades de Dios para ayudarlo. ¿Se acuerdan de Pablo? Cuando estaba alegando con los corintios por medio de su segunda carta. ¿Sí? Cómo les habla acerca de un hombre que tuvo grandes visiones y revelaciones. ¿Sí? Que hacía tiempo él había subido, no él, el hombre del que estaba hablando, porque él no quería decir que había sido él, pero el hombre del que estaba hablando había subido hasta el tercer cielo. Y luego dice ahí, cuando dice eso, dice, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Yo me asombro cómo Pablo, el apóstol Pablo, no pudo decir, sí, subí, estoy seguro de que subí. El apóstol Pablo no dijo eso, el apóstol Pablo dijo, si fue físicamente o no, ¿saben qué? Yo no sé, pero Dios sabe. Y me asombro de cuánta gente dice, subí al cielo, estuve ahí, morí y resucité, y vi ángeles, y vi una luz, y vi esto otro, y escriben libros, y la gente se los come, y luego la parte número 2, y luego hacen película, y luego venden el DVD, y luego lo presentan en Netflix. Y Pablo, el apóstol más grande del Nuevo Testamento, dice, si fue físicamente o no, yo no sé. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero ese hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables, les dice, que ningún hombre se le permite pronunciar. Otra, a ningún hombre, aunque hubiera sido él, que yo estoy seguro que era él, dice, a ningún hombre se le permite pronunciar ese tipo de palabras. Sin embargo, la gente que ha tenido esa experiencia habla de todo lo que oyó, habla de todo lo que vio, habla de todo lo que se le dijo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, pero él dice, no, al hombre, ningún hombre se le permite pronunciar esas palabras. Y luego dice, como trata de dar a entender que era él, dice, de ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. ¿Se fijan ustedes lo que está diciendo Pablo aquí? Podría decirlo, podría jactarme y estoy seguro de que estoy diciendo la verdad, pero para que nadie piense más de mí de lo que ve, para que nadie piense más de mí que lo que oye de otros, no voy a hacer jactancia de lo que hice. Segunda de Corintios capítulo 12, comenzando con el versículo 7, noten lo que dice ahí. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad.
Y luego noten la conclusión de Pablo. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme de ¿qué? Mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Versículo 10. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Ande pues. Quiere decir que cuando más débiles estamos, porque la gracia de Dios se manifiesta en nosotros en esos momentos de debilidad, es cuando más fuertes estamos en realidad. Porque decimos, ya no soporto más. Pero seguimos soportando, ¿verdad? Ya no aguanto ni un día más. Pero ahí estamos el siguiente día levantándonos, ¿sí? Bañándonos, cambiándonos, preparándonos para ir al trabajo. Entramos en el carro, ponemos las manos sobre el volante y decimos, no quiero. No, ya no quiero. Pero lo encendemos y salimos del estacionamiento. Y nos vamos a donde tenemos que ir, a hacer lo que tenemos que hacer. Y termina otro día. Y llegamos a la casa y decimos, gracias Señor. Gracias, porque si no hubiera sido por ti, nunca hubiera podido vivir este día. Ahora podemos ser arrogantes y decir, yo puedo porque yo soy fuerte, yo puedo porque yo soy, ¿verdad? Pero la verdad es que es Dios el que nos levanta. Noten ahí en el versículo 5 del segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, los siervos del rey Ezequías fueron a hablar con Isaías, y éste les respondió, vayan y digan al rey que así ha dicho el Señor. Ahora noten, aquí Isaías va a hablar de parte de Dios, y noten lo que le va a decir el Señor a Ezequías por medio de Isaías. No tengas temor por las palabras que has oído, con las que me han blasfemado. O sea, ¿se fijan que dice con las que me han blasfemado los siervos del rey de Asiria? Yo voy a poner un espíritu en él que lo hará oír rumores y volverá a su tierra. Y en su tierra, ¿qué va a hacer? Haré que caiga filo de espada. Noten, no iba a ser en una batalla, no iba a ser en una tierra lejana, no iba a ser en una campaña militar. ¿En dónde iba a caer a filo de espada? En su tierra, en su casa, donde más seguro creía que estaba. ¿Sí? Ahora, ¿saben cuánto se va a tener que esperar Ezequías para que esto suceda? 20 años. Como 20 años. Pero finalmente se cumple lo que Dios le está diciendo que va a hacer aquí. Definitivamente esto que les dijo Isaías de parte de Dios a Ezequías fueron unas palabras de gran ánimo, creo yo, para él. ¿Sí? Porque son muestra de que Dios había oído las blasfemias de Sennacherib y de sus siervos. Y reconoce el Señor que las había dicho contra él. ¿Sí? Ezequías había pensado, tal vez el Señor tu Dios, le manda a decir a Isaías, habrá oído todo lo que ha dicho el Rabsacés. Ahora el Señor habla a través del profeta Isaías y con sus palabras está diciendo que ciertamente había oído esas palabras. Y es muy evidente aquí que Dios lo había tomado como una ofensa ¿qué? Personal. Una ofensa personal. ¿Saben? Israel se le llama la niña de los ojos de Dios. Y cuidado con que al Señor le toquen a su Israel. Un día todos los que están en contra de Israel van a tener que dar cuentas de lo que han hecho contra Israel. ¿Sí? Y saben que el Señor ve a su iglesia como la esposa de su Hijo Jesús también. ¿Sí? Y hay de aquellos que de alguna manera han levantado su mano contra la iglesia de Cristo en algún momento. ¿Sí? Porque el Señor nos ha dado esa posición tan privilegiada y siempre nos está cuidando, así como un esposo cuida a una esposa. El Señor siempre ha estado al pendiente de Israel, aun cuando los disciplinaba, aun cuando se portaban mal, aun cuando a menudo lo hacían a un lado, Él seguía cuidando de ellos y saben que lo sigue haciendo todavía.
Y quizás algunos de nosotros llegásemos a pensar, pero no es justo, mira nomás los judíos, se han vuelto bien seculares, ya no creen en Dios, ya no hacen esto, ya no hacen aquello, y los que no son así son bien religiosos y traen sus rizos y oran así como oran los ortodoxos y hacen y todo eso. ¿Saben qué? Cuidado, es el pueblo de Dios y Él va a lidiar con ellos en el tiempo que Él tiene para lidiar con ellos, y nosotros haríamos bien de estar orando por Israel, estar orando por la paz de Jerusalén, porque el Señor siempre ha estado al pendiente de Israel y siempre lo va a estar. En Isaías capítulo 41, en Isaías capítulo 41, los versículos 10 al 14, noten lo que el Señor le dice a Israel: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Todos los que se enojan contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo perecerán y serán como nada. Cuando busques a los que contienden contigo, no los hallarás. Los que hacen la guerra serán como nada, inexistentes. Yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Ahora, ténganse ahí. Muchas veces esto se le aplica a la iglesia, y el Señor así funciona con la iglesia también, así nos cuida a nosotros. Pero esto le fue dicho a Israel. Y a pesar de todo lo que Israel hacía, porque noten el versículo 14 lo que les dice: y tú, Jacob, que después le cambiaron el nombre a Israel, eres como ¿qué? Como un gusano, pero no tengas miedo. Ustedes los israelitas son muy pocos, pero yo soy su socorro. Palabra del Señor, el Santo de Israel, tu Redentor. Jacob, eres un gusano, mano. Eres un arrastrado. Pero ¿sabes qué? Yo siempre te voy a cuidar. ¿Saben qué? Debemos de encontrar cierta solaz en esas palabras nosotros también, porque nosotros también podemos ser unos gusanitos de vez en cuando, ¿no es cierto? Poco no, díganme, poco no. ¿Verdad? Y de todas maneras Dios ahí está para volvernos a levantar. ¿Sí? Vamos a apurarnos aquí un poquito. Versículo 8, el Rabsacés oyó decir. Ahora, ¿se acuerdan de lo que dijo el Señor? Voy a poner un espíritu en el que lo hará oír rumores. Y noten lo que pasa en el versículo 8. El Rabsacés oyó decir que el rey de Asiria se había ido de Laquis, y cuando volvió a donde éste había estado, lo halló combatiendo contra Libná. En otras palabras, no era cierto lo que oyó. No se fue de Laquis, sino que cuando volvió a donde él estaba en una lucha tremenda, entablando una lucha tremenda con Libná. O sea, todo lo contrario, ¿sí?, de lo que se le había dicho. Versículo 9, como también, noten, oyó decir que el rey de Tiracá, de Etiopía, había salido a combatirlo. O sea, que oyó rumores de que este rey iba camino a Asiria para atacarlo, mientras el rey estaba fuera tratando de sitiar Jerusalén. Volvió y envió embajadores a que le dijeran a Ezequías. Entonces, escucha estos rumores, ¿sí? No puede comprobar nada. De alguna manera piensa que Ezequías tiene algo que ver con esto, y volvió a enviar embajadores a que le dijeran a Ezequías. Noten el versículo 10. No te dejes engañar por el Dios en quien tú confías, y que dice que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú ya debes saber lo que los reyes de Asiria han hecho con las naciones, con todas las naciones, y cómo las ha destruido. ¿Acaso crees que tú podrás escapar? ¿Acaso los dioses de las naciones que mis padres destruyeron pudieron librarlas? Me refiero a Gozán, Harán, Rezef y a la gente de Edén que estaba en Telasar. ¿Dónde están los reyes de Hamat, Arfad y de las ciudades de Sefarbaín, Hená y Gibá? Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores, y después de leerlas subió al templo del Señor, y extendiéndolas delante del Señor, ¿qué hizo? Oró en su presencia y dijo: Señor Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira.
oye las palabras de Sennacherib, que ha mandado blasfemarte a ti, Dios viviente. Es verdad, dice en el versículo 17, Señor, que los reyes de Asiria han destruido naciones y países y que han lanzado al fuego a sus dioses. Pero noten la segunda parte del versículo 18, pero es que ellos no eran dioses, sino hechura humana de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. ¿Por qué los destruyeron? Porque no eran dioses. No eran Dios. Hay solamente un Dios verdadero, hay solamente un Dios vivo, hay solamente un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, etc. Hay solamente un Dios, Jehová de los ejércitos, diría mi nana. ¿Sí? Vamos a terminar aquí con un salmo. Salmo 115, los versículos 1 al 18, que es todo el salmo, dice, no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de preguntar los paganos, ¿y dónde está su Dios? Nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos. Y Él hace todo lo que quiere hacer. Los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Versículo 5. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Versículo 9. Pueblo de Israel, y yo diría iglesia de Cristo también en nuestros días. Confía en el Señor. Él es quien te ayuda y te protege. Ustedes los sacerdotes confíen en el Señor. Él es quien los ayuda y los protege. Ustedes temerosos del Señor, confíen en Él. Él es quien los ayuda y los protege. ¿Quién es el que nos ayuda y nos protege? Dios. Él es el que los ayuda y los protege. El Señor no nos olvida y nos bendecirá. Bendecirá al pueblo de Israel, bendecirá a los descendientes de Aarón, bendecirá a los que le temen, bendecirá a los débiles y a los poderosos. El Señor añadirá sus bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos. Versículo 15, benditos sean ustedes por el Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos son los cielos del Señor. A los mortales nos ha dado la tierra. Los muertos, los que han bajado al sepulcro, ya no pueden alabar al Señor. Yo le agrego aquí en la tierra, pero en el cielo lo están haciendo ahorita mismo. Sí, versículo 18, pero nosotros, los que aún vivimos, todos juntos, alabaremos al Señor ahora y siempre. Aleluya. Están cansados, ¿verdad? Pero ahora, Señor, sigue diciendo Ezequías en el versículo 19. Pero ahora, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder. Yo te lo ruego, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por todos estos pasajes que leemos, en los cuales podemos ver tu supremacía sobre todos los llamados dioses que este mundo ha creado, en los cuales en este mundo se cree, Señor. Tanto aquellos que son estatuas, ídolos, ismos, filosofías, Señor, tantas cosas que se han querido levantar y tomar tu lugar como Dios. Pero todas ellas, Señor, tú las traes a menos tarde o temprano. Ayúdanos, oh Dios, que en nuestro corazón tú siempre seas el único Dios. Que en nuestro corazón, Señor, tú seas el único en el que ponemos nuestras esperanzas. Que confiemos en ti y en ti solamente. Que podamos descansar en el hecho de que tu voluntad es perfecta. Que todos tus hechos son justos. De que en ti no hay mentira, de que tú eres verdad y el hombre es mentiroso. De que Satanás no tiene ningún poder sobre ti, porque tú estás en nosotros, con nosotros, y obras para nosotros, Señor. Aun cuando a veces no lo vemos, Él no nos puede tocar.
Y Señor, pongo a todos mis hermanos y hermanas en esta noche en tus manos, oh Dios. Si hay enfermos entre nosotros, sánalos. Si hay cansados entre nosotros, fortalécelos. Si hay, Señor, alguien que esté luchando con depresión o con ansiedad, Señor, tú por el poder de tu Espíritu, trae alivio. Recuérdales que tú sigues sentado en tu trono y que tú, oh Dios, en medio de la tormenta, en medio de su debilidad, en medio de su desesperación, en medio de su depresión, los tienes en tus manos. Y tú, Señor, darás a cada uno de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a tus riquezas en gloria, de acuerdo a tu poder. Nos encomendamos a ti como lo hacemos siempre. Bendícenos, guárdanos, protégenos y guíanos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.